Honduras. Bienvenido a Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. Les saluda Óscar Ortiz en compañía de Janet Flores. Janet, bienvenida. Gracias, Óscar Ortiz. Nosotros ya estamos listos con las informaciones. Buenas noches a todos ustedes también que nos acompañan. Así que usted continúe con nosotros en esta hora de información. En nuestros titulares, Honduras y Costa Rica acuerdan suspensión de visa consular. Únicamente aceptarán antecedentes penales. La embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, hace un llamado a los políticos a escoger al fiscal general. Se lo veníamos anunciando y hoy se confirmó. México cerró su mercado al camarón hondureño. Y así arrancamos con las informaciones. Honduras y Costa Rica acuerdan eliminar la necesidad de visa consular para los ciudadanos de ambas naciones. Esto con un efecto inmediato. El único requisito será presentar el certificado de antecedentes penales. Luego de la crisis generada por la demanda de visas para ingresar a Costa Rica, se llegó a un acuerdo con Honduras para que únicamente sea necesario presentar un certificado de antecedentes policiales y penales. Decisión que permitirá un flujo migratorio más ágil en los diferentes puntos fronterizos de ambas naciones. Levantar con efecto inmediato el requerimiento de visa consular para los titulares de pasaportes ordinarios costarricenses y hondureños que viajen recíprocamente entre ambos países. Se establece con efecto inmediato que el único requisito para los titulares de los pasaportes será el certificado de antecedentes penales para los titulares de pasaportes costarricenses y el certificado de antecedentes policiales para los titulares de pasaportes hondureños. 3. La presentación del certificado no aplicará para los titulares de los pasaportes ordinarios de ambos países que viajen en tránsito. 4. Levantar con efecto inmediato el requerimiento de visa para los transportistas titulares de pasaportes hondureños y costarricenses. Como otro tema importante en materia de seguridad ciudadana, ambos países hemos acordado que en el plazo de 30 días se reunirán delegaciones de ambas naciones para avanzar en el trabajo conjunto para la lucha contra el crimen organizado, el crimen transnacional y temas como el narcotráfico que agobian pues a varias naciones en estos momentos. Para analistas, la solicitud por parte del gobierno de Costa Rica de pedir antecedentes penales y aquí en Honduras pedir antecedentes policiales vendrá a mejorar el clima de seguridad entre ambas naciones. Hay un problema y es que hay mecanismos de coordinación y de consulta tanto entre las Fuerzas Armadas de Centroamérica como de las fuerzas policiales. Pareciera que esos mecanismos no están funcionando al 100%. Entonces hay que revisar los mecanismos de cooperación, de coordinación y de información de las distintas instituciones policiales de los países de Centroamérica y también de las Fuerzas Armadas. Repito, son instancias, mecanismos que ya existen y no sé por qué no están funcionando. ¿Para qué esto? Para que se pongan alertas y se tomen medidas antes de que los problemas se salgan de control. Expertos y las autoridades de Cancillería mencionan que con esta decisión que han tomado los gobiernos de Honduras y Costa Rica, vendría a agilizarse el trámite para todos aquellos connacionales y también extranjeros que deseen ingresar a nuestro territorio nacional, pero que también deseemos llegar hacia Costa Rica. Esto buscando mejorar la integración centroamericana. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Gracias. Información que ha sido bien recibida también por la presidenta Xiomara Castro, donde ha posteado el siguiente tuit. Con agrado informo que, junto al presidente Rodrigo Chávez, aprobamos que los connacionales de ambas naciones no requieran visas. Seguiremos avanzando mediante el diálogo para abordar los problemas de seguridad en beneficio de la hermandad de nuestros pueblos, cita la presidenta Xiomara Castro.
Mientras en otras informaciones, la funcionaria Laura Dogu, quien es la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, hace un llamado energético a los congresistas para poder tomar ya el compromiso de elegir los fiscales para el Ministerio Público ante el estado crítico en el que se encuentra el país. Mientras ninguno de los partidos políticos cuenta con los votos suficientes para elegir al nuevo fiscal general y adjunto del Ministerio Público, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras exhorta a los congresistas a mantener el compromiso para alcanzar acuerdos en la elección de fiscales. Es muy importante, el país está esperando, el Congreso debiera hacer un punto de compromiso en la mitad. Es obvio que no hay ningún partido que quiere hacer un compromiso, pero yo creo que es necesario para todos hacerlo. No hay ningún partido que tiene los votos suficientes para elegir el fiscal, entonces necesitan encontrar este punto en el centro, los candidatos que todos puedan aceptar. Alrededor de 8 semanas lleva la parálisis legislativa, donde los congresistas no se han reunido en el hemiciclo para abordar la elección de fiscales, lo que genera preocupación para representantes de las Naciones Unidas. Preocupa naturalmente tener un Congreso que está trabajando solo parcialmente, que no está logrando verdaderamente mantener un espacio de diálogo y de encuentro de acuerdo básico o mínimo entre la parte política. El país está en una transición, como sabemos, el multipartitismo ha venido de todo un contexto extremadamente complicado, con una historia también triste y dolorosa, pero este es el momento para que la parte política pueda tomar con madurez y responsabilidad su rol, encontrar una manera para encontrar por lo menos acuerdo mínimo alrededor de la agenda legislativa, alrededor naturalmente de la elección del fiscal o de la fiscal general del país. Para exfiscales del Ministerio Público, la actual crisis no solo mantiene estancada la elección de fiscales, sino de varios temas de importancia para el país. Ahorita el momento es de que se pongan de acuerdo y lleguen al Congreso Nacional a legislar, a darle trámite a varios proyectos importantes que hay en este momento y a la escogencia del fiscal general, por supuesto. Si bien es cierto, el Ministerio Público no está parado, pero sí necesita de una vez por todas que se defina la situación. A pesar de las convocatorias a reuniones con jefes de bancadas y junta directiva y la promesa de búsqueda de consensos, la realidad en el legislativo es diferente a los discursos, debido a que el movimiento de parlamentarios es escaso y en su mayoría se mantienen en sus departamentos. Informó para ustedes Daniela Mejía. Cero actividad en el Congreso Nacional. Nuestro compañero José Luis Castellanos se ha mantenido todo el día ahí a la expectativa de las posiciones de las diferentes bancadas liberales, nacionalistas, el Partido Libre y por qué no el Partido Salvador de Honduras. Pero al parecer el Partido Liberal ya fijó su posición para una autoconvocatoria sumado a las otras posiciones de las bancadas en el Congreso Nacional. José Luis Castellanos, a esta hora de la noche, ¿qué ambiente tiene el Congreso Nacional? Buenas noches. Así es, compañero, muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, hace unos instantes acaba de finalizar una conferencia de prensa por parte del Partido Liberal, donde han sido bastante contundentes en el tiempo de espera que estarían dando para una convocatoria a sesión ordinaria. Escuchemos al jefe de la bancada, Mario Segura. Respuesta positiva de parte. ¿Cuánto le están dando plazo hasta a usted? El día martes. Según la comisión, hasta el día martes. Pero vence ese día también, pues, para que se convoque a sesión y ustedes. Así es. Va a depender. Recuerde usted que tenemos sesión las próximas semanas. Yo confío que esta semana va a haber reunión de Congreso. Es decir, no se van a sumar a la autoconvocatoria que está haciendo el Partido Salvador y el Partido Nacional. Dijimos claro que cualquier convocatoria la iba a encabezar el Partido Liberal. No nos vamos a sumar a ninguna otra. Si ellos se quieren sumar, bienvenidos. ¿Estarían a la espera, diputado, estarían a la espera de la respuesta que les dé el presidente Luis Redondo? Estaríamos a esperas el día de hoy, mañana en la mañana. Esperamos, vamos a estar pendientes de la respuesta que nos den, porque el Partido Liberal estamos siempre con el diálogo, buscando la solución y no buscando matices políticos que nos puedan traer votos. Ni se están acomodando también. Ni nos estamos acomodando, tenemos una postura meramente liberal. De momento entonces no le estarían dando una respuesta al Partido Nacional ante la petición que están haciendo ellos. No se la tenemos que dar. La respuesta nosotros solo se la damos al pueblo y al Central Ejecutivo. Están emplazando a Luis Redondo hasta el 31 de octubre
antes de las 12 de la noche. Sí, esa fue la plática que tuvo la comisión. Quiero aclarar que yo no fui parte, solo me informaron, pero el presidente Redondo nos pidió el espacio para dialogar con la bancada de Libre y con las demás bancadas. Confiamos en que sí se tiene que hacer la convocatoria porque el 31 de octubre, que no sé qué día cae, martes, ese día obligatoriamente tenemos que prorrogar las sesiones del Congreso. Si el 1 de noviembre no hay una convocatoria, ¿qué procede por parte de la bancada? No, el Congreso se para. Y podríamos convocar a nuestra ordinaria de un tema. Yo creo que el 31 ni eso podríamos hacer. ¿Queda en lo mismo entonces en este momento? Queda en lo mismo. ¿Está en lo mismo en esta parálisis? Mire, aquí todos los grupos, cada quien tiene su argumento, pero al final los de Libre quieren que les demos su fiscal y nosotros queremos tener nuestro fiscal. Ingeniero Mario Segura, ¿quién decide acá en este Congreso Nacional que hayan o no sesiones? Bueno, según la Constitución es la Junta Directiva la que convoca. Son ellos los que deciden. ¿Tiene poder o no Luis Redondo? Si tiene poder es el presidente del Congreso, ¿verdad? Si él dice ahorita que nos saquen de aquí, yo creo que nos sacan, ¿verdad? Pero para eso, para cuestiones operativas. Pero la figura del presidente, yo particularmente le he dicho y lo sostengo, yo respeto mucho la figura de la presidenta, la figura del presidente y la figura de la presidenta de la Corte. Yo creo que cuando nosotros ya no respetamos ese tipo de figuras, entonces ¿a qué vamos a elecciones? El Partido Nacional estaba esperando que ustedes... Bien, perfecto. Palabras del jefe de la bancada del Partido Liberal, ingeniero Mario Segura. Luego de que finalizara esta conferencia de prensa aquí en el Congreso Nacional, desde horas tempranas se esperaba que se llevara a cabo la misma. Sin embargo, ellos nombraron una comisión presidida por el diputado Samuel del Departamento de Olancho, quien lo recibió el presidente Luis Redondo. Algo muy puntual, en horas más tempranas también dábamos a conocer la conferencia de prensa brindada por parte del Partido Nacional, en donde claramente ellos continúan con su postura de realizar estas autoconvocatorias. Sin embargo, manifestaron que necesitan precisamente lo que es el apoyo de la bancada del Partido Liberal. Ya lo han escuchado. Ellos no tienen por qué darles una respuesta o estar a la expectativa de que decidan ellos, porque simple y sencillamente ellos están dando un plazo de aquí al 31 del presente mes, precisamente, que es cuando finaliza el periodo de sesiones legislativas en el Congreso Nacional, a ver qué sucede, a continuar a la expectativa precisamente si se llega a alargar este tiempo o no. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis Castellanos, por esta amplia información desde el Legislativo, donde todo el día se mantuvo en agenda. Y, de hecho, en relación a ello, el estancamiento que existe en el Congreso Nacional, el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Luis Larache, ha manifestado que si Libre no hace un buen gobierno, lo que se avecina es un cambio de partido para las próximas elecciones. Yo creo que la población es clara. La población votó por un fuerajo en aquel entonces, ya demostró lo que puede hacer cuando se ejerce el sufragio democráticamente, y si no hacen un buen gobierno, pues lógicamente no va a continuar el partido de gobierno, va a haber un cambio de partido. Representantes de Naciones Unidas consideran que ya es tiempo de comenzar diálogos entre las fuerzas políticas, esto respecto a las reformas electorales, para avanzar en tiempo y forma, evitando tardías en realizar las mismas y viendo lo que está sucediendo en el Congreso Nacional con el juego de intereses políticos que no permite la elección del fiscal general. Hoy ya se ha experimentado, gracias mucho, como decía, a las elecciones de 2021, y se han identificado por parte de las mismas instituciones electorales una cantidad de mejoras adicionales que serán posibles de implementar. Otras requerirán mucho mayor debate a nivel de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, y por supuesto esto ya es un buen momento para iniciar este tipo de diálogo. Al final hay que recordar que existe ya poco tiempo, ¿no? La convocatoria de elecciones primarias está prevista para el próximo año, en el mes de noviembre, y realmente esto implica que no hay mucho tiempo para avanzar las discusiones en relación a las reformas electorales. No hay que olvidar que en el 2021 solo fue 48 horas antes del llamado a las elecciones generales que se lograron los últimos acuerdos en la Ley Marco de Asuntos Electorales.
Y las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con placas terminación 6 y 7. Para más información, entra a www.ip.gov.hn. Gobierno del Socialismo Democrático. Al volver, exigen medidas para aperturar mercado con México. Continuamos en el poder de la noticia. Desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Los hondureños siempre estamos conectados sin importar el lugar. Disfrutamos de navegar porque Honduras es territorio de la mejor señal para que podamos siempre crear, conectar, descubrir y compartir. Porque aquí hay Tigo, aquí hay señal. Hoy la comunidad palestina protestó frente al centro cívico gubernamental, exigiendo una posición clara y además se respeten las leyes políticas para poner fin al conflicto en Palestina. Ciudadanos palestino-hondureños se apersonaron al centro cívico gubernamental para solicitar un alto al fuego, luego de desencadenarse la muerte de más de 1,000 israelitas y unos 25,000 palestinos heridos en los ataques contra el grupo extremista Hamas. Nosotros vinimos aquí para acompañar a los distinguidos diputados que ellos hicieron ese plantón para que nuestra voz y la voz del ser sensible hacia otro ser humano que sufre se escuche, y que de aquí estamos enviando un mensaje al gobierno de Israel para que pongan alto al fuego. Lo que queremos que paren ese derramamiento de sangre de gente inocente, niños, ancianos, mujeres están muriendo. Representantes del pueblo palestino radicado aquí en Honduras mencionan que es necesario que Israel reconozca que también el pueblo palestino tiene derecho a una tierra, a una nación y también a la paz. No es ningún problema religioso, este es un problema estrictamente, eminentemente político. Y la verdad es que las extremas, tanto de un lado como de otro, no han contribuido a una solución. En 1993, en los acuerdos de Oslo, habían acordado la creación de dos estados, el Estado palestino y el Estado israelí, para vivir uno a la par de otro en armonía y en paz. Ya 30 años han pasado y lejos de devolverles su tierra, lo que han hecho es crear más asentamientos y dividir más a Palestina. ¿Usted quiere resolver ese problema? Se hace de la noche a la mañana. Regresen ustedes, israelitas, a las fronteras de 1967. Denle a los palestinos lo que les pertenecía o lo que les pertenece y vivan en paz. Hasta ahí nomás llega el problema. Creemos como organismo de derechos humanos que los principios del derecho humanitario deben de estarse empleando en la Franja de Gaza, la Franja de Gaza es verdaderamente la que está sufriendo todo el proceso de la guerra de Israel contra el grupo Hamas, que utilizan a los palestinos como sus escudos, pero tampoco le da la razón humanitaria a Israel para atacar a todo el pueblo, destruir a todo el pueblo palestino. Y defensores de derechos humanos en Honduras abogan por la paz, ya que esto podría derivar en situaciones más complicadas de verse involucradas otras naciones en esta guerra entre palestinos e Israel. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euceda. Seguimos con más noticias. En algunas zonas de la ciudad capital está lloviendo, sin embargo, se está reportando un fuerte congestionamiento vehicular en la salida a Danlí. Además, también se reporta una protesta. César Euceda, buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciado Oscar Ortiz, compañeros, compañeras en estudio principal. Tal como usted lo manifiesta, y es que usted puede apreciar, televidente, el congestionamiento que se encuentra justamente aquí en el anillo periférico desvío hacia el Boulevard Fuerzas Armadas. Hace algunos instantes atrás comenzaron a manifestarse algunos pobladores de la colonia Villanueva exigiendo, imagínense ustedes, e irónicamente,
exigiendo que les reparen unas bombas y también la tubería justamente de agua potable en este sector, ya que se encuentra, bueno, esta es una de nunca acabar en el sector de la colonia Villanueva, ya varios años de carecer del vital líquido, incluso se les proporciona el mismo en algunos sectores con tanques cisterna, y en otra parte también de la colonia Villanueva hay tanques, pero desafortunadamente se encuentran inhabilitados debido a la lluvia, y esto ha generado que se obstruya la tubería. En ese sentido se encuentran algunos de los manifestantes exigiendo eso, la reparación de las bombas, pero también de la tubería en este sector capitalino. Y como ustedes pueden apreciar en este preciso momento, bastante afluencia de vehículos que provienen del sector de la Universidad Nacional, podríamos decir, y que se dirigen hacia el Aeropuerto Internacional de Toncontín. Justamente aquí en este tramo, el desvío que conduce hacia el Boulevard Fuerzas Armadas, pues se encuentra el tráfico más fluido. Pero ustedes lo pueden apreciar incluso al fondo de esta imagen de nuestro compañero Jesús Sánchez, bastante saturado de vehículos, todo este sector en las inmediaciones del anillo periférico. Así se encuentra la ciudad de capital a esta hora, compañeros, compañeras. Si tienen alguna consulta, trataré de abordarla. Gracias, César Uceda, por esa información. A tomar nota entonces todos los conductores que transitan por esa zona. Mientras tanto, el turismo es clave en el desarrollo de los países, generando empleo, y poco a poco se va recuperando después de la pandemia, considerado clave en la economía de Latinoamérica. La brisa marina, el paisaje verde o la historia ancestral de millones de años. ¿A quién no le atrae este panorama? Según la Organización Mundial del Turismo, en 2022, casi 965 millones de personas hicieron turismo internacional. Cifra que se recupera tras caer estrepitosamente por la pandemia, cuando los aviones se quedaron en tierra y los aeropuertos parecían un desierto. El turismo es clave en la economía latinoamericana, representa el 10% del Producto Interno Bruto regional y es responsable del 9% de todas las opciones de empleo. Por eso, desde 1980, la Organización Mundial del Turismo celebra el Día Mundial del Turismo, en conmemoración a la creación de la organización en 1970. Un turismo verde y sostenible, ese es el objetivo al que apunta este año la OMT. El turismo sostenible es un concepto que involucra muchos aspectos, desde el bienestar de la comunidad en la zona turística hasta que la actividad no provoque daños al ambiente. Según la página gestora de viajes Booking, hacer turismo sostenible es importante para más del 80% de sus viajeros. El turismo sostenible es todo aquel tipo de turismo que se pueda realizar de manera ética y responsable, generando impactos positivos en sus diferentes entornos. ¿Qué quiere decir esto? Que el turismo de aventura, el de sol y playa, el de congresos y convenciones, todos los diferentes tipos de turismo que se hacen en el mundo pueden ser sostenibles. México es, por mucho, el país más visitado de Latinoamérica. Recibió 38 millones de turistas en 2022. Los países costeros y caribeños reciben entre todos más de 50 millones de turistas, pero el cambio climático puede afectar seriamente sus operaciones. The theme could not be more timely. 2023 fue el año más caluroso del que hay registro y el clima extremo, como las olas de calor, podrían ser la nueva normalidad. El turismo necesita adaptarse. Para eso debemos repensar cómo se financia nuestro sector. Hay que facilitar que inversores de todo tipo apoyen proyectos turísticos con potencial para marcar diferencia. Naciones Unidas asegura que la profesionalización del sector turismo es fundamental. Estiman que en 7 años el mundo necesitará 800,000 profesionales para el sector. Es importante profesionalizar a las personas que trabajan en el área de turismo, porque muy importante, y uno lo rescata y lo respalda siempre, es ético, ¿verdad? Porque hemos visto cómo en otros países, cuando se mete cualquier persona, ¿verdad? Lo hace solamente pensando en la parte económica, lo hace solo pensando en cómo voy a mejorar yo o cómo puedo seguir superándome, pero deja de lado la parte ambiental y todavía más importante también la parte social. El turismo es clave en la economía mundial,
pero hacerlo de manera sostenible es la garantía para seguir disfrutando de las maravillas naturales que nos ofrece el planeta. Luego de la orden de fiscalía para capturar a 2 guatemaltecos y quienes son acusados por hurto agravado en contra de una empresa que opera en la región, un juzgado de Guatemala ha solicitado se presenten a una audiencia en los próximos meses. Jorge Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro, padre e hijo de nacionalidad guatemalteca, con domicilio en El Salvador, son señalados por Fiscalía General de la República Salvadoreña de apropiación de más de $1 millón en perjuicio a una empresa que ofrece soluciones integrales a infraestructura de telecomunicaciones a entidades de la región. De acuerdo al ente fiscal, los imputados se asignaban sin el aval de la empresa viáticos para viajes, emisión de cheques y transacciones a cuentas bancarias personales entre Gaitán Paredes y Alberto Gaitán Castro. Teniendo como base el requerimiento fiscal salvadoreño y la denuncia de la parte ofendida ante el Ministerio Público de Guatemala, el Juzgado 10º Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala señaló audiencia de declaración para Jorge Alberto Gaitán Castro por el delito de apropiación y retención indebida, uso de información y violación a los derechos de propiedad industrial. Este último delito se habría ejecutado en una sede de la empresa en ese país, en donde los Gaitán también realizaban operaciones administrativas en coordinación con Carol Echeverría, una ejecutiva aficionada a plataformas digitales que utiliza como estrategia para sus intereses laborales y quien estaría vinculada como autora intelectual y presunta responsable de coordinar el saqueo de equipos informáticos, acompañada de Marisol Umaña y Juan Ignacio Berguer, quienes ya fueron citados por el mismo juzgado por los delitos de uso de información, destrucción de registros informativos, hurto agravado y falsedad ideológica. Echeverría también acompañaba a Jorge Gaitán Castro a viajes que superaban los $380,000 financiados por las arcas de la empresa sin autorización. Algunos medios en Guatemala han expuesto a Juan Miguel Ordóñez, abogado defensor de Jorge Castro y Carol Echeverría en este caso, y quien en el año 2021 habría sido acusado por el delito de lavado de dinero. Mientras el proceso continúa vigente en Guatemala y El Salvador, la parte afectada espera la agilización de los procesos jurídicos que determinen una sentencia para los imputados. Este es un informe de Aldair Tadeo. Y les tenemos buenas noticias. Ahorra dinero con Puma Pris. Descarga la nueva app de Puma Energy. Acumula puntos Pris para canjearlo por descuentos en combustible y Super 7. Puma Pris, parar, canjear, seguir. Al regresar, enfermeras mantienen protesta. Continuamos. La noticia del cierre del mercado mexicano para el camarón hondureño mantiene preocupados a los productores. Tenemos reacciones con nuestra compañera Cintia López en la zona norte. ¿Qué posición debe manejar el gobierno? Cintia, adelante. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Precisamente para hablar acerca del tema me acompaña el ingeniero Alberto Bográn, directivo del COEP, porque es preocupante lo que está pasando con el cierre del mercado mexicano para el camarón hondureño. Desde la empresa privada, ¿cuál es el llamado que harían ustedes a los diversos sectores involucrados para solucionar este inconveniente? Muy buenas noches. Mire, número uno, es sumamente preocupante la noticia, ¿verdad? Hoy que nos dimos cuenta del cierre de la frontera para el camarón específicamente en México, preocupa porque son muchas las personas que se dedican a este rubro. Es una industria que para el país representa muchísimo beneficio y es una mala noticia. Ahora, ¿cuál es el llamado? Habría que analizar el porqué. Y para eso el llamado es al SENASA, ¿verdad? Que es la institución encargada realmente de ver este tema, para ver qué es lo que está ocurriendo, ver si es algo que tenemos que resolver y que podemos resolver, pero sobre todo darle prioridad
para poder mantener este producto vigente en el mercado internacional. Es decir, es urgente que se busque una solución por la cantidad de exportación y la dependencia de las familias de este producto. Definitivamente es urgente. Es urgente y yo le quisiera hacer un llamado a las autoridades para que respondan de igual manera con ese sentimiento de urgencia, ¿verdad? Y ayudarles a resolver. En otros casos hemos visto que el gobierno ha tenido una respuesta pues prácticamente inmediata. En este caso, aún Cancillería no se pronuncia pese a que los productores les están pidiendo ayuda. ¿Cómo ve usted? Definitivamente le pedimos a la Cancillería que se pronuncie con la misma velocidad que lo hacen en otros temas que tal vez no tienen la misma importancia que tiene este. Recordemos cuántas familias dependen del sector camarón, cuántas divisas se le produce al país por sector camarón, cuántos empleos genera esta industria, por tanto es un tema de prioridad nacional. Recordemos que día a día los empleos han ido disminuyendo las oportunidades en el país y nosotros necesitamos cuidar los que ya están. Y la industria camaronera ha sido una industria muy noble, ha sido una industria que ha invertido mucho en este país, tiene mucho futuro y habría que ver qué es lo que está ocurriendo de manera inmediata. Me comentaba Extracámara, además del camarón, hay que ponerle atención a todos los productos agrícolas que se producen y se exportan en Honduras. Definitivamente, nosotros tenemos que tener el tema de seguridad alimentaria como prioridad nacional. Recordemos que hay un tema de cambio climático que está afectando enormemente todas las producciones, no solo de Honduras, de los diferentes países del mundo, y nosotros tenemos que cuidar lo que ya tenemos y ver cómo logramos caminar hacia una soberanía alimentaria. Y eso pasa por cuidar y entender qué está pasando en cada uno de los rubros de producción que tenemos en el país. Muchísimas gracias al ingeniero Alberto Bográn, directivo del COEP. Lo escuchaba en torno a este preocupante tema, de lo cual el llamado es a que se resuelva de manera urgente o que se atienda de parte del SENASA de manera urgente, así como de Relaciones Exteriores, que es la petición que tienen además los productores de este producto. Lo que puede informar desde San Pedro Sula. Retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia López, por la información desde la zona norte del país. Mientras tanto, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica le da un plazo de 1 año a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que deje de hacer promedios a los abonados de la estatal. Debido a que la NE estaba perdiendo unos 60 millones de lempiras mensuales por la falta de colocación de contadores a los abonados, se tomó la decisión de hacer los promedios del consumo de energía. Pero la Comisión Reguladora le ha dado un plazo de 1 año a las autoridades de la estatal eléctrica para que se les instalen los medidores a los clientes y así ya no seguir promediando el consumo de la electricidad. Ese promedio es para todas las personas que no tienen una instalación en forma correcta. O sea, los que tienen su medidor van a estar pagando lo que consumen. Para el caso de aquellos que están conectados en forma directa y que no tienen medidor, la única forma en que la empresa distribuidora pueda resarcirse de esas que son considerados como pérdidas económicas, el abonado tendrá que pagar siempre un valor promediado. Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica aseguran que es necesario que se les instale los contadores de energía a los abonados que aún no los tienen, ya que el más afectado son los clientes porque no se les cobra el consumo eléctrico real. Es responsabilidad de la ENE o en este caso la unidad técnica de hacer los cambios necesarios o las reparaciones necesarias para que el cliente se le facture de acuerdo a su consumo. Porque si no se hace esta corrección y seguimos promediando, créame, licenciado, que las prácticas de ahorro de los abonados, porque la energía está cara todavía en Honduras, entonces se verían laceradas y va en detrimento de la economía de la población, porque si vamos a promediar, recuerda que se hacen en base a los meses anteriores. Entonces me parece a mí una mala decisión o que va en contra de la población permitir los promedios, lo cual, como le decía, la ley de servicios públicos prohíbe. Los empresarios del sector de la construcción le piden al gobierno que estabilice el precio de la tarifa energética, ya que Honduras pierde competitividad con relación a otros países de la región. Hay dos cosas esenciales dentro de lo que es la economía de un país: el acceso a los servicios como lo que es pues, el agua y el servicio de lo que es la electricidad. El sector productivo depende mucho de la calidad y de la cantidad de kilowatts que se pueda generar por país o la disponibilidad de ellos. En Honduras, pues ya podríamos estar llegando a la cantidad que se requiere, pero igual tenemos un déficit importante, mucha pérdida pues que se
se puede decir que es técnica y no técnica, pero a la hora de la hora de analizar lo que es el costo, de lo que es el kilowatt hora en Honduras en relación a lo que son los países de la región aquí centroamericana, nos hace mucho menos competitivos como en el caso de Guatemala. La Comisión Reguladora de Energía aprobó un decreto transitorio que le permite a la ANE seguir promediando el consumo de los abonados por un año más, por lo que en este plazo tendrá que hacer una masiva colocación de medidores. Preocupante, ante la falta de respuesta y amenazas por parte de la Secretaría de Salud, enfermeras profesionales agudizan las acciones de protesta y advierten que saldrán a manifestarse a las calles hasta que sus exigencias sean resueltas. Estamos solicitando entonces que tengamos ese acercamiento entre partes, que miremos todo lo que está establecido en nuestra ley, que se respeten las mismas. Y si esto no es así, pues seguiremos avanzando. El día de ayer eran asambleas informativas en cada lugar. El día de hoy nos concentramos ya en nuestras instalaciones. El día de mañana, pues ellos decidirán, porque este movimiento es a nivel nacional. Lo que nosotros estamos demandando en este momento está en ley. Nuestro respaldo es la ley. Esta es la respuesta del gremio de las profesionales de enfermería ante la circular de la Secretaría de Salud, donde les ordena abandonar las protestas y retornar a sus puestos de trabajo. Por su parte, los pacientes en los centros asistenciales públicos suplican a las autoridades de salud solucionen esta problemática, ya que están siendo perjudicados con una tardía y mala atención médica. Bueno, que es injusto que les paguen, va, porque de balde no pueden estar trabajando. Y así pues hasta los pacientes perdemos porque no los atienden. Bueno, no es correcto, pero el problema es el gobierno que no les paga. Debería de pagarle, porque uno como pueblo tiene que recibir la asistencia médica que corresponde. Entonces, tiene que llegar a un arreglo. Ellas. De todo lo que se mire, tiene que ellos llegar a un arreglo y que el gobierno no les mienta. Tiene que anivelarse con ellas para que ellas sigan trabajando, porque nosotros como pacientes también salimos, sí, porque cuando venimos a veces no están ellas. Las licenciadas en enfermería aseguran que no tienen miedo a las sanciones y se mantendrán en acciones de protesta y, de ser necesario, saldrán a las calles hasta lograr un diálogo con las autoridades de salud y el cumplimiento de sus derechos laborales. Con imágenes de Elvis Zambrano, informó Merari Borjas. Y nos mantenemos en el área de salud porque el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula será manejado nuevamente por la Secretaría de Salud tras cancelar a la fundación que administraba el centro asistencial, por lo cual existe ya un temor que este hospital también caiga en la calamidad. De manera sorpresiva, el gobierno central notificó a la Fundación de Apoyo del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela que a más tardar en el mes de febrero del 2024, la administración de dicho centro asistencial deberá ser entregada a la Secretaría de Salud o a otra fundación, según reza el documento. Recibimos el día de ayer una notificación de parte de la UGD, la Unidad de Gestión Descentralizada de parte de la Secretaría de Salud, en la cual se nos informa que están rescindiendo el convenio que teníamos nosotros con la Secretaría de Salud desde el 2016. A partir ya en febrero tiene que estar entregado el hospital a la Secretaría de Salud o a otra organización, según lo mencionan en el documento. Pues nosotros esperamos y sugerimos, obviamente, a la Secretaría de Salud mantener lo que nosotros hemos logrado mantener durante estos 8 años,
en el sentido de beneficiar a la población, ya que además de todas las atenciones quirúrgicas y todo lo demás es 100% gratuito, además de eso también recibimos más de 21 brigadas al año, que son evidentemente también gratuitas y que esperamos pues que la Secretaría de Salud mantenga esa posibilidad en beneficio de la población de la Costa Norte. La Fundación administra el hospital desde hace varios años sin registrar mayor inconveniente. Ahora son los más de 300 empleados que se encuentran preocupados por su estabilidad laboral con la notificación de la cancelación de la fundación. Pero la preocupación nuestra no es tanto en sí de la suspensión, es 353 compañeros que están por contrato. Que estas cuestiones me parece que son más a lo político. Nosotros nos preocupamos por la estabilidad laboral de cada uno de los compañeros y por lo tanto es la preocupación que tenemos. Mantener la estabilidad laboral de cada uno de ellos. Tras la notificación de las autoridades de la Secretaría de Salud a la Fundación, el temor de que el hospital caiga en calamidad se hace presente, tomando en cuenta los antecedentes con los casos en el Hospital Escuela y el Hospital General del Sur, que actualmente maneja la CESAL. Ante esto, entes de sociedad civil como el CNA vaticinan que algunos servicios empezarán a tener algún costo para los pacientes. Con imágenes de Darwin González, les informó Cintia López. Continuamos siempre en temas de salud, ya que la cifra de niños muertos a causa del dengue aumenta cada semana. Solo en el Hospital Escuela se reportan 10 menores fallecidos y médicos aseguran que esto es consecuencia de la negligencia de los padres de familia. La crisis por dengue en los hospitales públicos se ha agudizado en los últimos días, donde la mayoría de contagios y muertes se registran en niños. Para el caso, en el Hospital Escuela se contabiliza una decena de menores fallecidos por este virus a causa de no recibir atención médica a tiempo. Desafortunadamente continuamos recibiendo referencias de niños de diferentes instituciones, especialmente en este momento de Comayagua, y probablemente muchos de los niños que son referidos pues vienen graves en realidad o vienen muy tarde en la evolución de la enfermedad. Hemos tenido en estos últimos días entre 16 y 18 niños hospitalizados en las salas de atención de pacientes febriles. Afortunadamente pues no hemos tenido mucha mortalidad, pero sí hemos tenido varios casos de niños muy graves que vienen muy tarde a la institución. Médicos epidemiólogos advierten que la automedicación en un niño contagiado de dengue es fatal y que esta es una de las razones principales por las que tantos niños están muriendo. Que aquella persona que cree que tenga dengue, sobre todo las madres que tienen sus niños, acudan a lo más pronto posible a un centro de salud, porque la mortalidad de dengue está en línea directa con la deshidratación del paciente. El paciente, el niño, se deshidrata por dentro. No es que tenga diarrea, sino que deshidrata por dentro y muere en cuestión de 24 a 48 horas. La mayoría de niños fallecidos por esta mortal enfermedad han sido referidos del Hospital Santa Teresa de Comayagua, epicentro de este virus, mientras que las atenciones y salas de pediatría de los demás centros asistenciales permanecen colapsadas. Y cambiamos de información porque casi 40 viviendas han sido ya afectadas por los constantes sismos que se han registrado en Comayagua. Desde el 12 de octubre se han contabilizado ya 100 de esos hechos. En alerta se encuentran los pobladores del municipio de Las Lajas en el departamento de Comayagua tras el enjambre sísmico que se ha presentado en la zona, afectando a 38 viviendas. Desde el 12 de octubre se han registrado constantemente estos hechos naturales, sumando 100 en total. Una situación que preocupa ya que de continuar podrían ser de mayor magnitud. Tener un plan familiar y un plan de evacuación, identificar los lugares seguros donde poder evacuar, asegurar objetos que se puedan desprender. Tener preparada una mochila de 72 horas con alimentos,
botiquín, linternas. Durante un sismo, pues mantener la calma, ¿no? Esta zona cuenta con monitoreo permanente por parte de las autoridades de Copeco, quienes además informan a la población de cómo actuar ante este acontecimiento, ya que desde el 2007 en Marale no se presentaban enjambres sísmicos en Honduras con magnitudes iguales. 2 enjambres sísmicos en el departamento de Comayagua, uno en la zona norte, cercano a Las Lajas, en los municipios de Minas de Oro y La Libertad, y otro en el municipio de Comayagua, unos 13 kilómetros al este del aeropuerto Palmerola. Esto se debe a un sistema de fallas locales que se han activado luego del movimiento principal que se generó el 12 de octubre de magnitud 5.2 y prómicos pueden continuar durante tiempo indefinido. Estos enjambres no tienen un tiempo de duración, ¿verdad? Pueden ser semanas o incluso meses. ¿Cuáles son? Tenemos magnitudes desde 1.8 hasta 5.2 y profundidades desde 1 kilómetro hasta 22 kilómetros. En tanto, la depresión tropical número 21, que hacía su movimiento hacia el oeste, ya se ha disipado tras pasar por el noreste de Nicaragua y perder fuerza y hacer fricción con la tierra, ya que la zona es boscosa. Horas medias de la mañana se degradó, o sea que se disipó, ya no existe. Sin embargo, nos dejó remanencia de nubosidad. Esta remanencia de nubosidad, pues para las próximas horas, al menos de hoy, nos van a estar generando abundante nubosidad, así como la presencia de lluvias y chubascos leves a moderadas en la mayor parte del territorio nacional, pero estas precipitaciones en las próximas horas se estarán experimentando con mayor intensidad y acompañados de actividad eléctrica sobre algunas áreas de la región sur, áreas de la región oriental y sobre algunas áreas de la región central. Los expertos aseguran que no existe un aparato técnico que diga con exactitud de cuánto podría ser el próximo sismo, pero no descartan que se pueda dar uno de 5.5 o más. Con las imágenes de Elvis Zambrano les informó Janet Flores. Presentamos ahora un resumen policial judicial donde figura un extraditado más hacia los Estados Unidos. Bajo un fuerte contingente de seguridad fue extraditado hacia los Estados Unidos el hondureño Erasmo Ávila Palacios, alias El Monstruo, acusado por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Esta persona se convierte en el 6º hondureño que en este 2023 es entregado a gobiernos extranjeros donde se le lleva procesos judiciales. Esta persona fue detenida en agosto de este año en un sector del municipio de Limones, de Limón, en el departamento de Colón, ya que existía una orden de captura emitida por un juzgado con competencia nacional en materia de extradición desde el 2022, ya que Tras cumplir una semana de estar paralizada la terminal de buses de Jacaliapa por amenazas del mal llamado cobro de extorsión, en las últimas horas los operarios han decidido nuevamente a brindar el servicio. Según se informó, eran al menos 11 puntos de la zona oriental los que se estaban viendo afectados ante dicha paralización. La Policía Nacional de Honduras ha ofrecido una recompensa de 100,000 empiras por información que conduzca a la captura de Henry Giovanni Salgado Jiménez, alias Frendy, cabecilla de una peligrosa organización criminal en la región oriental del país. Alias Frendy es líder de una estructura criminal que ha cometido diversos delitos en la ciudad de El Paraíso, incluyendo tráfico y distribución de drogas y actos violentos. Cualquier persona con información sobre su paradero se insta a comunicarse con las autoridades al teléfono 8891-8114. Un presunto asaltante fue detenido en las últimas horas por agentes policiales en el sector de la colonia San Miguel de la capital. La acción policial se registró tras una denuncia interpuesta por una de las víctimas que minutos antes había sido despojada de sus pertenencias por el ahora detenido. La Dirección Policial de Investigaciones capturó en las últimas horas en la colonia Las Minitas de la capital a un guardia de seguridad por fingir su propio secuestro y exigir a sus familiares 200,000 empiras de recompensa. Él desde una casa de la ciudad capital donde se encontraba oculto hacía las llamadas a sus propios familiares para que estos depositaran la cantidad antes mencionada y que él supuestamente fuese liberado. Esta persona ya ha sido detenida y será puesta a la orden de los juzgados competentes.
Con imágenes de Luis Sosa, les informó Walter Pérez. Y por otro lado, hechos abominables ocurren dentro de un hogar en el país, exponiendo la integridad física de los menores de edad al ser víctimas de agresiones sexuales por parte de sus propios familiares. En las últimas horas, la Policía Nacional capturó a un sujeto en Puerto Cortés tras haber sido denunciado por agresiones sexuales en contra de su sobrina de 12 meses de edad. Esta detención se realizó mediante una llamada en donde se informaba sobre la presunta agresión sexual en perjuicio de una menor de edad, una bebé de tan solo 12 meses de edad. En ese sentido, pues, se procedió a darle cumplimiento a esta denuncia y, en efecto, pues, al llegar a ese lugar se detiene a un joven de 23 años y este ya fue remitido a la fiscalía que corresponde por suponerlo responsable de lo que es el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio, lamentablemente, pues, de su propia sobrina, una bebé de tan solo 12 meses de haber nacido. En ese sentido, pues, es muy importante que la población en este tipo de casos colabore, ya que por lo general los abusos sexuales por lo general siempre vienen de parte de familiares. Médicos forenses detallan que las secuelas físicas provocadas por contacto sexual no deseado en menores de edad terminan en desgarres y, en algunos casos, la muerte. Es importante mencionar que desde el punto de vista fisiológico, un niño o una niña de esa edad no tiene ni va a poder ser penetrada como sucede con una persona ya mayor, ¿verdad? Dada la anatomía de la menor, o sea, no es posible. Si por alguna razón sufriese una agresión de ese tipo, tendría que ser con alguna otra parte del cuerpo, como un dedo o como algún instrumento, y obviamente eso ya puede provocar, sí, más lesiones graves, ¿verdad? Desgarros y otro tipo de lesiones que pueden comprometer incluso la vida de la menor. Además del daño físico, el hostigamiento sexual provoca cambios en la conducta de los infantes, tales como estas. Realmente 12 meses, estamos hablando de un año, ya tiene memoria la menor, probablemente no vaya a ser tan marcado como si hubiese sido con una edad mayor, pero sí puede desarrollar alguna aversión, rechazo, temor, angustia, pánico o hasta ansiedad cuando una persona del sexo masculino esté cerca de ella. Además, recordemos que los menores quedan con algunas lesiones físicas y la lesión, nuestro cerebro la asume a dolor. Y si es dolor, también hay rechazo, hay molestia. O podría ser que estos chicos desarrollen algunas pataletas, ¿sí? Mordidas, agresiones, porque es un mecanismo de defensa ante lo que se le está provocando el daño. Expertos en la conducta humana instan a los padres de familia a tener mucha precaución con quienes dejan al cuidado de sus hijos. El hogar se ha vuelto el sitio menos seguro en el mundo para un menor de edad. También deben estar atentos cuando su hijo e hija muestren acciones de rechazo hacia un adulto, ya que podría ser la primera señal de alerta. Y sobre todo creerles cuando les dicen que han sido víctimas de cualquier tipo de acoso sexual. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Bien, así hemos llegado ya al final de este espacio informativo. Oscar, ha sido un placer. Buenas noches. Así es, Janet, buenas noches, televidentes. Buenas noches, nos despedimos por hoy. La invitación mañana en punto de las 7 de la noche en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia.